que pasó en el 2010, ¿no es cierto? En agosto del 2010, que fue que se supo que hubo 33 mineros que quedaron atrapados bajo Ya. la tierra, ¿ya? Eso fue una noticia mundial, Ujú. ¿cierto? Entonces primero se pensaba que estaban todos Correcto. muertos, ¿ya? Y ahí yo estaba trabajando en Ah, ok. CMN Chile, ¿ya? En Santiago de Chile. Y éramos un grupo de camarógrafos y como en la noticia, digamos, empezó a escalar muy rápido. Dijeron ya, ustedes, productores, camarógrafos, asistentes, eh, periodistas, al lugar de la tragedia. Y esto era en el desierto de Atacama, en la tercera región de Chile, ya en el desierto. Entonces ya había una dificultad. ¿Dónde te encontrabas tú en ese momento que ya te están dando, como quien dice, la pauta de que hey, probablemente te tienes que ir al norte? ¿Dónde estabas tú? Estábamos en el canal, en la sala de En Santiago. camarógrafos, claro, en Santiago. Era Ok. un día normal de trabajo. Y ahí se sabe la noticia a mediodía. Y entonces dicen ya, tú tienes algunas horas nomás para hacer tu equipaje porque a la noche tomamos un vuelo militar hacia Mm, allá. ¿Ya? Se hacía en vuelo ok, ok. militar. ¿Ya? Y entonces, bueno, simplemente uno tiene que acatar, tomar su equipaje, después pasar a retirar la cámara, Ujú. los equipos técnicos. Y en ese momento, en esa época no estaban los live view que hay Ah, ok. hoy en día. ¿Ya? Estamos hablando del 2010, hace 14 años Perfecto. atrás. Entonces fue un camión satelital, ¿ya? Con ese se podía Perfecto. transmitir. Y toda la cobertura se hacía con nosotros con cables de Ya. video. Y, mm, y vamos a la aventura nomás. Vamos allá y llegamos allá. Se armó un campamento, ¿no es cierto? De a poquito empezó a llegar la prensa. Éramos como alrededor de 10 personas en total, el equipo 10 personas. técnico, ¿ya? Pero ¿cuántos Nos íbamos camarógrafos y turnando. cuántos periodistas o Claro, técnicos? éramos como tres camarógrafos, dos a tres periodistas y el equipo técnico, el operador de móvil, Perfecto. el asistente del móvil, etcétera. Ya. Y ahora, estando en la ciudad, me imagino que hubo una conversación, dijeron, a ver, vamos a ir a meternos en el medio de la montaña, donde no hay tiendas, no hay esto, no hay esto otro, no hay nada. Eh, Se fueron a un supermercado, por lo menos a comprar algo para sobrevivir allá. Claro, claro, fuimos a comprar víveres, a comprar todo lo necesario, porque, Ah, ok, porque se ok, arrendó, digamos, una motorhome, ¿ya? Para que nosotros pudiésemos descansar y ok, todo. Y toldos y todo muy así, muy, muy precario, ¿no es cierto? Y entonces, claro, en los primeros días nosotros llevamos todos los víveres necesarios, nos íbamos turnando, cada camarógrafo se iba turnando para hacer los despachos en vivo y era todo muy improvisado porque a cada rato pasaban cosas. El presidente iba a una gira a otro país y se devolvió. Llegó el ministro de Economía, llegaron muchas autoridades. Después se empieza a armar un campamento, ¿ya? En que los familiares mismos armaron campamento. Entonces todas las mineras de ahí, las más importantes, empezaron a aportar en baños químicos, aportar en la alimentación, etcétera. Entonces se produjo todo fue como se armó como una especie de ciudadela ahí dentro, ¿ya? Entonces ya después había como una organización donde tú ya podías comer ahí en las carpas de ellos, y el gobierno empezó digamos, a organizar todo, ¿ya? Entonces ahí en los videos que yo te mandé puedes ver distintos hitos que se produjeron ahí, muy importantes, ¿ya? Primero, todo ujú, estaba todo, digamos, la gente apesadumbrada porque se sabía que era muy difícil que hubiera un rescate, o sea, eh, las mismas autoridades decían que era muy difícil, ¿ya? Entonces, se pensaba lo peor, se pensaba que ya, lamentablemente ya, estaban muertos, y, pero las autoridades mismas no bajaron los brazos, ¿ya? Y anunciaron que iban a armar trajeron unas sondas, de estas que extraen minerales, ¿no es cierto? Una sonda gigante.
Ya. Y como unas semanas después empezaron a perforar la tierra, ¿ya? Sin éxito. Eso fue muy frustrante, sin éxito. No lograron nada. Se equivocaron el camino, ¿ya? Y, pero metros más allá hicieron una segunda perforación, ¿ya? Y pasaron los días y empezaron a tener buenos resultados, o sea, iban por el camino correcto, ¿ya? Entonces ahí se produjo un segundo hito. Hasta ese momento, ¿cómo era la actitud de las familiares con la prensa? Los familiares nos preguntaban a toda la prensa, que entre paréntesis empezó a llegar mucha prensa de extranjera, de lugares súper remotos, eh, ¿qué sabíamos? Le decíamos que sabíamos lo mismo que ellos, porque el gobierno daba información a goteras, ¿ya? No querían dar mucha Ok, información. ok. Entonces teníamos que lamentablemente decirle que sabíamos prácticamente lo mismo que ellos. Pero ellos a cada rato nos decían si Ujú. sabíamos algo más. La preocupación era enorme, ¿ya? Armaban Ok. altares, armaban con velas, con fotos de los familiares, ¿ya? En la noche hacían velatones, ¿no es cierto? Entonces era sobrecogedor. Y como te digo, cuando ya empezaron a armar esa sonda que empezó a excavar, había una esperanza. Por lo menos había una esperanza. Después de como un mes, se logró lo que tantos querían. O sea, esa sonda llegó al punto donde estaban los mineros y los mineros con toda su fuerza agarraron una herramienta y empezaron a golpear esa sonda cuando perforó ahí. Y ahí yo estaba, digamos, en vivo para CNN y Ok. ese momento quedó registrado ahí, lo pueden ver, en que se supo que estaban vivos. Entonces una alegría tremenda, todos corrían. Y la parte técnica fue muy complicada porque estábamos conectados a un cable de video. Ya, Y ya. todos los demás camarógrafos lo mismo, porque estaban con satelital. Ok. Entonces los cables se enredaban unos con otros porque había que ir a captar Uf. al presidente, al ministro, a la alegría. Tú quieres captar, ¿qué harías tú en ese momento? Claro Captar que la alegría captar de la todo. gente, Claro. captar al presidente, y entonces fue muy complicado, los cables se enredaban, parecían un tallarín, uno con otro, en los otros colores. Wow. En ese momento estaba conectado para CNN en español y se enganchó CNN internacional, y muchas cadenas hermanas de ellos. Entonces, fue un momento, uno sabía que estaba en un momento histórico. El presidente arma un punto de prensa improvisado donde da la buena noticia de que estaban vivos, Ya. ¿ya? Yo estaba todo el rato al aire y saca un papelito que dice, estamos bien en el refugio los 33, ya porque uno de los mineros, cuando bajó la sonda, amarraron, ¿no es cierto?, como pudieron, un papel con Correcto. ese mensaje en que y lo muestra y eso quedó para siempre. O sea, eso es un momento que yo tengo el orgullo de haber estado ahí y que yo sé que es histórico, para siempre se recuerda. Es ¿Ya? histórico, claro, fue noticia internacional eso completamente. Eh, Ahora, una claro, de las cosas que me pregunto yo, tú fuiste una cobertura, como cualquier otra cobertura que tú has ido a cubrir. Uno va con la idea de agarrar la imagen, hacer las cuantas entrevistas y te vas. Es una asignación común y silvestre. Pero claro. cuando uno habla de que se quedas días y días, ya a ti te empieza también a traer sentimiento estas situaciones. ¿Te llegó a afectar personalmente? Sí, porque llevábamos tantos días ahí que nosotros ya nos hicimos amigos de las familiares de los que Ah, estaban atrapados. Entonces, ok, si había malas noticias, había que ellos también estaban escuchando. O sea, si llegaba una autoridad a dar una mala noticia, estaban los familiares al lado de las ya, cámaras, estaban ya, escuchando. Entonces, claro que me afectaba porque ya tantos días uno empatiza con correcto. ellos. Yo siempre, en mis coberturas, yo creo que lo Ah, aprendí de ok, ahí. Todo para adelante lo que he hecho, yo cuando voy a una cosa que es como una tragedia, yo empatizo con ya, la gente. Incluso vamos más allá.
a veces ayudamos más de la cuenta porque uno tiene que ponerse en los pies de ellos. Y eso un poco lo saqué de ahí, de ese momento. De repente voy a la cobertura de una persona que está desaparecida y yo les doy los números de rescatistas, les doy, incluso ha aparecido gente gracias a que hemos hecho gestión, ¿ya? Eso es porque yo me pongo siempre en el Ya, lugar ok. de ellos, ¿ya? No me quedo con que hay una entrevista, ya lo estamos entrevistando y yo me voy. Y si lo que te pase a mí no me interesa, no. Por lo menos yo no Ok, soy así. ok. Somos muy humanos y eso la gente después lo agradece, fíjate. Bueno, el tema particular de ahí es que sí, había que ser muy cautos cuando había una mala noticia. Hay que saber Ya, comunicársela, pero cuando había buenas noticias era, era un sinónimo de alegría ok. para todos, ¿ya? Cambiaba el ánimo. Y quiero rescatar un poco de lo que tú me dices, en que uno fue una asignación, uno sabía que era una cosa que no se sabía cuándo iba a volver. ¿Ya? Realmente fue así, pues. Estuvimos semanas y semanas y semanas ahí. Y claro, estábamos unos días ahí, después nos llevaban como a un hotel pequeño y otros colegas hacían turno en la mina. Ya, Íbamos rotando. Pero cuando estuvimos allá había que hacer de todo. perfecto. Sé que esto es parte de un trabajo. Me imagino que tu familia, tu Claro, esposa, tus hijos saben de esto. Pero una cosa es un trabajo y la otra que te claro, vayas como por un mes o algo así. ¿Te provocó claro. conflicto matrimonial o algo así? Eh, sí, menos mal, mi familia son muy Ya, comprensivos, ¿ya? Pero a veces hay que estar poniendo fotos ahí y decir no sé cuándo vuelvo. Porque no había la facilidad de comunicarse ahora por WhatsApp ya. o por videollamada, en ese momento Ujú. no. Simplemente por llamado normal y a veces con una cobertura pésima. Entonces, realmente estaba un poquito aislado y eso igual eh, eh, no tienen que comprenderte muy bien. Nuestra profesión nos tienen que comprender muy bien la pareja, porque si no, realmente trae conflictos. Correcto, Porque con nosotros nadie puede planificar nada. correcto. ¿Ya? Y eso, menos mal que me tocó que mi pareja de ese momento muy supo Ah, entender bien. excelente, Así que eso, excelente. Volviendo a la situación, cuando estaban ahí cubriendo, tú dices que realmente se daba noticia en cualquier momento. Entonces, en pocas palabras, ¿cuánto dormías? muy poco, 3, 4 horas, porque en la noche también pasaban cosas. Había velatones, también había preocupación ahí. Se dormía poquito, muy poquito la verdad. Ya, ya, No era y lo otro es que también se podía conversar con colegas que venían de otras partes del mundo, recoger sus experiencias. En la noche se da todo ese tema de poder conversar en forma tranquila y toda ya. digamos, esa retroalimentación es muy buena, porque tú aprendes de las coberturas de ellos eh, y, mm, y eso tú lo puedes aplicar. Entonces, las cosas buenas yo las aplico, siempre. ¿Cómo sobrellevaste la parte eléctrica para cargar tus equipos? Porque como se la pasaban ahí todo el tiempo, ¿o cómo la hacían? Solamente con el móvil satelital tenía una fuente autónoma un power autónomo. Ah, Entonces ok, ahí todo. ya, Y, y además que en este tipo de tragedias ese móvil ayudaba a toda la gente que quería cargar también, o sea, también le ayudaba a los demás. Pero sí, era la única forma. Después ya incluso instalaron energía eléctrica y, como te digo, se formó una especie de ciudadela. ah, ok, perfecto. Y, y sí, pues, y ya con el cortar de los días en que ya se supo que estaban vivos, empezaron a los mismos mineros proveerlos de alimentación, de suero, ya fue un alivio para todos, ¿no es cierto? Y ese Claro. fue algo muy bonito, porque quisiera compartir contigo algo que también me tocó cubrir a mí en vivo, y fue el momento en que eh, metieron una cámara, ¿cierto? Metieron una cámara ahí para realmente ver una cámara diminuta, ya por ese hoyito. Y bajó, a medida que bajaba, se pudieron ver los ojos del primer minero, ¿ya?
Y esa imagen fue correcto, ya, realmente, no, es icónica, eh, claro. entonces esa imagen, la minera que estaba a cargo de todo eso, que es Codelco, se la repartió a todos los medios. Nos Ah, repartió ok. cada uno de los medios que estábamos ahí la imagen para que la pudiéramos emitir lo más pronto posible. Y con el periodista, pucha, nos pasaban la imagen, corrimos, la metimos al computador, apunté hacia, digamos, hacia la pantalla del computador y salimos en vivo inmediatamente. ¿Ya? Ujú, Fuimos casi los ujú. primeros, o quizás los primeros en salir al aire, ¿ya? Y eso fue replicado en muchas otras cadenas, ¿ya? Wow, Lo que sacamos nosotros al wow. aire. Yo después te envié esa imagen, porque era la primera imagen de los mineros vivos. Claro, claro. Y eso también es un hito importante, ¿ya? Y tengo el orgullo de haber estado yo tras la cámara. Eso es lo que Perfecto. te podía compartir. Y ahora, yo sé que en ese De- campamento que se armó ahí hubieron muchas historias. A lo mejor sí, sí te entrevista a muchas personas, pero tiene que haber habido una que te llamó más la atención. ¿Me podrías decir más o menos cuál podría ser la que tú te trajiste dentro de ti y la recuerdas con cariño a lo mejor? Cuando me tocó volver al rescate Ujú. y pude presenciar, digamos, en primera persona el rescate de los mineros, ¿ya? Eso recuerdo con especial cariño porque ya era la culminación de aquello, ¿ya? Hay un minero en particular que se robó todas las miradas, ¿ya? No recuerdo su nombre ahora, pero fue como el Ya, líder, ya, ya. en que él salió, digamos, y inmediatamente hizo una arenga, hizo un CHI, el grito de guerra como de los chilenos, y sorprendió a todo el mundo. A él yo le tengo un especial cariño porque eh, se pensaba que iba a salir con una persona totalmente apesadumbrada por todo lo que les tocó Claro, vivir, pero al claro. contrario, o sea, tenía un ánimo desbordante totalmente. Esa imagen también te la voy a compartir. Que esa la tiene solamente el gobierno de Chile porque ellos estaban ahí solamente en esa área, que era una área protegida. Ah, ok. Pero hasta el día de hoy, yo, por ejemplo, yo después, esta persona después se dedica a dar conferencias, a relatar lo que él vivió. Ya, ya. Entonces yo ahí, yo me acerco y le digo, mira, yo estuve ahí en la cobertura, era uno de los tantos medios que estaba ahí y te admiro, ¿ya? Porque son héroes, ellos Claro, para mí son héroes. claro. Eh, Así que eso es lo que más recuerdo con cariño. Y que también me tocó volver, pues, o sea, a cerrar el ciclo, Ah, ¿ya? correcto.